Vamos a desarrollar un web service con el objetivo de que sea de utilidad para tus proyectos. ¿Qué es un web service? Es simplemente una forma de comunicar dos lenguajes de programación en un solo idioma, y ese idioma se llama XML. Tipos de web service. Tenemos el web service REST y el WSDL. En este caso vamos a hacer el ejemplo con WSDL y luego haremos el ejemplo en otro video con REST. Vamos a hacer esta pequeña solicitud que pide un cliente con el objetivo de que puedan entender del por qué se utilizan. El solicitud de un cliente. Se solicita consultar la lista de clientes disponibles de nuestra aplicación. Se requiere actualizar el correo electrónico de los clientes de nuestra aplicación. Muy bien. Posibles soluciones. 1. Acceso a la base de datos de la tabla de clientes con la opción de lectura y actualización. Opción insegura. No podemos darle el acceso a nuestra base de datos ni estructura a un cliente por seguridad. 2. Dos operadores se comunican por teléfono manteniendo la data actualizada de las aplicaciones. Es viable, pero el margen de error crece ya que son dos humanos que están haciendo la actualización de un sistema a otro y puede haber error. Adicional, en costos se aumenta el costo ya que habría que contratar dos personas para la labor. Muy bien. Tercero, construir un web service con los métodos de lectura y actualización de nuestra aplicación. Esta es la que usan mucho los empresarios. ¿Por qué? Porque el web service permite ver lo que uno necesita ver, ya que no deja ver nuestra programación ni siquiera nuestras bases de datos, simplemente los métodos que uno necesita para poder utilizarlos. Por esa razón se utilizan los web services. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra aplicación y luego vamos a desarrollar el web service para ser consumida. Muy bien, primer paso, vamos a crear la tabla de clientes según la solicitud. Vamos a crear una transacción cliente, la cual va a tener un código, razón social, email y un estado. Vamos a crear un dominio que se llama estado, el cual va a tener dos opciones, activo, inactivo, para poderlo programar mucho mejor en el web service. Muy bien, luego de tener estos datos, vamos a crear nuestra tabla de cliente. Muy bien, nos vamos a nuestra base de datos y vamos a encontrar que la tabla de cliente ya es creada. Ahora nos falta cargarla con clientes. Para poderla cargar lo hice en un Excel. Creé unos clientes para hacer el ejemplo un poco más real. Muy bien, ya tenemos nuestros clientes. Ahora necesitamos crear un web service para que el cliente acceda a la lista de clientes y pueda actualizar su email. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un objeto procedure y lo vamos a llamar consumo clientes. Muy bien, en este consumo de clientes el web service debe tener dos métodos, uno de actualizar y uno de listar. Muy bien, entonces para ahorrar tiempo en el video anoté algunas funciones que siempre se me olvidan, pero que las tengo copiadas para poder hacer el desarrollo. Entonces, el primer método se va a llamar actualizar. ¿Listo? Y el segundo método
Se va a llamar listar cliente. Listo. Entonces ya tenemos nuestros dos métodos. Muy bien. Vamos a empezar con el de listar clientes. ¿Qué necesitamos en listar clientes? Necesitamos devolverle, valga la redundancia, la lista de clientes. Entonces vamos a crear un SDT que se va a llamar cliente, el cual va a tener los datos del cliente. Datos que vienen de la transacción. Guardamos. Luego vamos a decirle que va a tener un parámetro de salida que se va a llamar SDT cliente, que es el que acabamos de construir acá. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Cargar ese SDT con toda la lista de clientes para que nuestro cliente pueda listarlos y manejar la información a gusto. Entonces vamos a hacer un for each donde vamos a recorrer la tabla cliente. Vamos a crear un SDT, perdón, a llamar nuestro SDT y vamos a empezarlo a cargar. Entonces necesitamos el cliente código, razón social, el correo electrónico, y el estado, en qué estado está el cliente. Muy bien. Bueno, acá me falta corregir algo importante y es que yo no puedo devolver este parámetro así porque este es un SDT, por decirlo así, plano. O sea, solo guardaría el último registro del recorrido de la tabla. Debo crear la misma estructura del SDT, pero la diferencia es que me va a guardar una colección de datos. Entonces, por cada registro que encuentre en la base de datos, lo va a guardar en la variable SDT clientes de tipo SDT para ser cargado en una variable muy similar, pero la diferencia es que es una colección. O sea, esta sí me permite ir agregando registro a registro en esta variable para luego devolvérsela al cliente y que pueda listar sus clientes. Muy bien. Después de tener esto listo, lo único que nos falta hacer es activar unas propiedades importantes que pide GeneXus, que debe ser MainProgramTrue. Es un procedimiento de tipo SOAP, o sea, va a ser un web service de tipo WSL y no necesitamos más. Muy bien. Ahora vamos a correr SWSL. Listo, muy bien. Yo tengo un programa en Chrome para poder probar los WSL. Acá lo voy a dejar en la descripción del video, se llama Quizler y me permite probar los web services de manera rápida y práctica para probar su funcionamiento. Muy bien. Él acá nos arroja la URL de consumo, pero debemos agregarle la palabra WSL. Muy bien, ya cargamos nuestro web service. Ahora vamos a cargar el método que requiere el cliente, que es listar. Vamos a darle clic, le damos go y ya nos lista todos los clientes que tenemos en la base de datos. Como pueden observar, estamos listando los clientes por medio de un web service y no directamente a la base de datos como
habíamos descrito en el primer paso, que sería muy peligroso que acceda a toda nuestra data. En cambio acá estamos entregándole un web service, él en su lenguaje de programación lo consume y su lenguaje de programación lo debe entender, ya que esto es un idioma universal entre lenguajes de programación. Muy bien, teniendo esto claro, ahora nos falta el método de actualización. Discúlpeme, ya. Muy bien, resulta que el cliente necesita actualizar el correo electrónico del cliente. Entonces, en este método necesitamos que uno nos envíe el código del cliente, que es la llave primaria que tenemos. En este caso no vamos a usar SDTs porque no vamos a devolver una colección, sino lo que vamos a hacer es recibir parámetros para poder actualizar el registro correspondiente. Luego vamos a recibir el cliente email. Muy bien. Entonces, cuando recibamos esos dos parámetros, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido a la tabla de clientes, filtrar por el NID o código del cliente correspondiente, y luego procedemos a actualizar el email. Y pues si queremos devolverle un mensaje, perdón, de confirmación al cliente, vamos a crear una variable que se llame mensaje. Y vamos a decirle cliente actualizado. O digamos que para ahorrarle el control al cliente, si no encuentra al cliente, le vamos a devolver un mensaje de cliente no existe, pongámoslo así. Listo. Entonces tenemos nuestro segundo método. Vamos a probarlo. Muy bien. Vamos a utilizar este mismo que teníamos acá. Vamos a actualizarlo. Y vamos a utilizar el método actualizar cliente. Nos pide dos parámetros importantes. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Primero, vamos a enviar un código que no existe. Y vamos a supuestamente actualizar ese cliente. Si le damos acá, nos debe arrojar que no existe. Algo pasó. Correcto. Discúlpeme. Falta devolver el parámetro de mensaje. Vamos a volverlo a correr. Lo siento, discúlpeme. Muy bien, volvemos al ejemplo. Muy bien, cliente no existe. Entonces, como pueden ver, el cliente está consumiendo métodos para ellos poder actualizar nuestros clientes, pero jamás están tocando nuestra programación y nuestra base de datos.
y lo están haciendo por medio de un web service y eso es mucho más seguro y eficiente. Bueno, ahora vamos a hacerlo con un cliente que sí existe. Vamos a coger a Platzi. Entonces, si ustedes ven, dice soporte@platzi.com. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ponerle este mismo, prueba, pero esta vez sí enviándole el código real. Tenemos un error de aperturas, disculpen otra vez de nuevo. Listo, cliente Platzi actualizado. Entonces, si ejecutamos acá, tenemos que lo actualizó, ¿sí ven? Prueba, prueba. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si realmente a nosotros solo nos interesa que actualice los clientes activos y no los inactivos? Muy bien. ¿Recuerdan el dominio que colocamos? Entonces, acá lo que vamos a hacer es que solamente me actualice los clientes que están activos, ¿sí? Y que le devuelva o le liste solo los clientes que están activos. Y acá le podemos complementar que el cliente no existe o no está activo. Muy bien, guardamos, volvemos a probar. Muy bien. Eh, Vamos a coger un cliente que está inactivo, o sea, están dos, el de Bancolombia. Entonces, si yo llego acá a actualizar su correo electrónico, no me debe dejar permitirlo. El cliente no existe o no está activo. Pero digamos que en algún día cualquiera lo decidimos activar. Entonces volvemos a correr y nos dice cliente Bancolombia actualizado. Si nos vamos a la base de datos, efectivamente fue actualizado. Y por último, vamos a listar los clientes. Entonces vamos a irnos al método listar cliente, vamos a correrlo y en teoría no debería aparecer Platzi, no debería aparecer. No, efectivamente no está Platzi y no debería aparecer Twitter. Muy bien, pero simplemente como por probarlo, vamos a volverlo a activar. Vamos a volver a correr el proceso y Twitter ya está, ¿sí? Bueno, eh, con esto finalizaríamos el ejemplo. Espero que sea de mucha utilidad. Sé que hay muchos conceptos que quizás eh, se requieren de explicación, pero en próximos videos los iré mostrando a detalle. Por el momento quiero que con esto entiendan para qué se utilizan los web services, cómo construirlos de manera rápida en GeneXus, cómo crearle sus respectivos métodos. Esto lo hice con el generador Char de GeneXus. Con otros pues sería muy similar, solo cambiarían unas cosas en la URL, pero su código sería el mismo. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en un próximo video. Gracias.